Pero hoy no va a ser la excepción y quiero invitarlos de que vaya a Lucas capítulo 17. Y hoy les voy a hablar de una de las oraciones que los discípulos del Señor hacían y que tal vez usted y yo necesitemos hacer en esta noche. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Si me acompaña por favor en su Biblia, si usted la tiene en su celular o de papel, por favor. Y también acá la vamos a presentar. Lucas 17:1 dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Jesús le estaba proponiendo a sus discípulos que siempre va a haber necesidad en nuestra vida. A veces hay un evangelio de escapismo donde muchos invitan a las personas a la iglesia y les hacen creer de que solamente con recibir al Señor en su corazón y con venir a la iglesia los problemas se van a acabar. ¿Y cuántos dicen que cuando conocimos de Dios y lo recibimos como Señor y Salvador los problemas se nos acabaron? ¿Cierto que no? Antes a veces Dios nos pule con algunas otras situaciones para seguir adelante. Pero Jesús le dice a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, reprendedle. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y de esa oración es de la que quiero hoy hablarles un poco. Verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este árbol, desarráigate o quítate y plántate en el mar y os obedecerá. Muchos necesitamos en nuestra vida más fe y de eso es de lo que hoy les voy a hablar. Esta oración de los discípulos acerca de la necesidad o que Dios les pudiera aumentar su fe. Y el tema de esta noche es más fe para cada uno de nosotros. Posiblemente necesitemos más fe para algo específico, no sé usted, pero a veces alguien puede necesitar fe para pasar un duelo, la muerte de un ser amado. Y siendo una de las cosas más difíciles que podemos afrontar, especialmente muchos en este país cuando no pueden viajar tal vez a sus países de origen o cuando hay alguna situación con la muerte de esa persona, entonces decimos, Señor, necesitamos verdaderamente más fe. Otros pueden posiblemente necesitar más fe para un proceso de salud o una necesidad financiera. Y esto de la salud, recuerde, especialmente en el mes de enero con nuestro ayuno que vimos tantos milagros, pero esas personas que necesitaron de pronto un poco más de fe. El hecho de que a veces resulte una mala noticia en nuestra vida y especialmente tocando esta área de la salud, muchos necesitamos con una mala noticia que un poco más de fe. ¿Para qué? Para creer que Dios tiene toda la autoridad y el poder de sanarnos, aún en contra de toda probabilidad y aún en contra, aún posiblemente de muchas cosas que los doctores o los médicos hayan encontrado y que no es mentira, es verdad. Pero necesitamos más fe para creer que Dios puede hacer un milagro. Ahí necesitamos un poco más de fe. También otros podrían hablar de necesitar fe para solventar o atravesar un desierto, un proceso económico difícil, un proceso familiar, un proceso matrimonial. Y entonces en medio de esa necesidad uno puede venir delante del Señor y decirle, Señor, verdaderamente necesito más fe. Lo cierto de este pasaje que estamos leyendo en Lucas capítulo 17, lo cierto es que los discípulos en un acto donde muchos hablan que es un acto de humildad, delante de Jesús, los discípulos hacen una oración o le piden algo al Señor y le dice, Señor, aumentanos la fe. En ese momento ellos necesitaban verdaderamente que el Señor les pudiera aumentar la fe. Pero esto me surge una pregunta que a veces muy religiosamente la queremos responder. ¿Es malo que uno no tenga fe o que tenga poca fe?
Y la verdad es que algunos pueden ampararse detrás de frases positivas, religiosas, aún la falta de fe. Todo va a estar bien, todo lo que viene es con un propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay muchas frases y que no son malas, son correctas, pero a veces lo que hacemos es amparar detrás de esas frases la falta de fe, porque nos da temor que la gente se dé cuenta que en ese momento no tenemos la fe suficiente para seguir adelante. Y entonces, ¿es pecado o es malo no tener fe en el momento para atravesar una situación? La verdad es que no, y los discípulos nos lo están mostrando. Los discípulos están en ese momento y la oración delante del Señor es: Señor, aumentanos la fe, porque en este momento no tenemos la fe suficiente para seguir adelante o hacer lo que tú nos estás pidiendo. Entonces la pregunta surge: ¿es malo en una etapa de nuestra vida, en un momento determinado, no tener la fe que a veces usted tuvo por allá en lo alto y que ahora está en el lugar bajo? ¿Eso es malo, pecado? No, mis amados hermanos, eso hace parte de la naturaleza del ser humano. A veces usted y yo podemos, y no sé a cuántos de ustedes les ocurrió esto. Yo recuerdo que cuando conocí del Señor, y esto le llamamos el primer amor. ¿Se acuerdan ustedes de ese primer amor? Cuando uno conoció al Señor, cuando en el caso mío leí la Biblia como 2 veces seguidas y estaba en ese primer amor, y uno en ese primer amor dice: voy a conquistar al mundo entero, que el mundo entero se dé cuenta de lo que he hecho. Pero después, tiempo atrás, eso comienza a mermar. Y a veces usted y yo tenemos la fe para conquistar el mundo entero, pero a veces una mala noticia, un pequeño problema, un pequeño proceso que hace, nos baja de esa montaña de fe y nos tira tal vez a un plano más terrenal. Y nos damos cuenta que a veces no tenemos la fe suficiente para seguir adelante. Y escúcheme, los discípulos en ese momento necesitaban un poco más de fe, pero la verdad es que hay personas que pueden esconder su falta de fe aún con su religiosidad. ¿Y sabe por qué? Porque les da temor reconocer que en el momento no tienen la fe necesaria para seguir adelante. Y el problema no es que usted y yo no tengamos la fe necesaria. Eso no es pecado ni está mal. El problema es que nos quedemos ahí con esa falta de fe, queriendo solventar los problemas. Ahí es donde los discípulos nos dan una enseñanza: que si usted y yo tenemos falta de fe en un momento determinado, podemos venir delante del Señor y pedirle que Él fortalezca nuestra fe. Y una vez Él fortalece nuestra fe, tenemos la capacidad de seguir adelante y solventar o solucionar los problemas diferentes que hay en nuestra vida. Pero escúcheme, y aquí entonces determinamos qué es fe. Hebreos capítulo 11, verso 13, tal vez es ¿cómo decirlo? Que el significado más simple que la Biblia nos habla respecto a la fe. Y en Hebreos capítulo 13, capítulo 11, verso 13, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, según Hebreos capítulo 11, verso 13, la fe son 2 cosas: es certeza y ver lo que no es natural. La certeza tiene que ver con estar seguros de algo. Por eso Marcos capítulo 11, verso 24, Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una forma de orar. Entonces la fe tiene que ver con certeza, con creer de que algo es real, de que algo es verdadero. Y cuando creemos acerca de lo que Dios nos ha prometido, o aún en medio de situaciones, lo que Dios va a hacer en nuestra vida y nos ha dicho que lo hará, tener fe es tener la certeza que no nos vamos a quedar en ese lugar. Tener fe es tener la certeza de que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer un milagro sobrenatural en contra aún de todo lo natural. Es tener la certeza que el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eso entonces es fe, es certeza. Pero también nos dice que es ver.
es ver con fe. Ver con fe tiene que ver con aquello que no ha ocurrido, pero que usted y yo en fe lo podemos ver. Y escúcheme, de esto muchos entrenadores de vida en este tiempo han de pronto malinterpretado y redirigido de manera incorrecta lo que es la fe, porque a veces nos hacen pensar que la fe simplemente es enfocarnos en algo, aún con la neurolingüística, y entonces nos enfocamos en algo que usted quiere. Hermano, usted quiere ese BMW, enfóquese en él, mire el color, mire las llantas y comience a proclamar: yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo veo, es mío, es mío, es mío. Y entonces nos hacen entender que la fe solamente es eso, pero la fe respecto a lo que usted y yo pensamos es tener la capacidad en nuestra mente de poder ver todas las cosas sin que haya ocurrido. Por eso Jesús, cuando viene con Tomás, le dice a Tomás acerca de lo que Tomás ha hecho, que él ha creído porque ha metido los dedos en su llaga, y le dice: bienaventurado el que no ha visto y ya creyó. Ahorita Tatiana decía algo respecto a este lugar. La primera vez que pisamos este lugar estaba abandonado. Había comida y basura por 2 años. Sacamos de este lugar 22 volquetadas de basura. No había por dónde caminar, el techo caído. Pero cuando yo llegué la primera vez a este lugar, yo vi la iglesia hecha. Y cuando entré por ese lugar para convencer a todo el liderazgo que este era el lugar, yo necesitaba orar y pedirle: Espíritu Santo, que ellos vean ya lo que yo estoy viendo. Y yo recuerdo que alguien vino, había solamente un baño. Ahí donde está la cruz, ahí había un baño. No se me olvida, porque ahí debajo de la carpeta ahí hay una conexión de agua, y por eso no se me olvida ese lugar. Y en ese lugar había un baño, y alguien vino y vio el baño despedazado, basurero, estaba curtido de 2 años sin que nadie lo usara, y dijo: y pastor, y en este basurero va a ser la iglesia, solamente hay un baño. Y yo, sin saber, ¿sabe qué le digo? ¿Usted cree que vamos a tener un baño? Aquí mínimo vamos a tener 10 baños. Y cuando fuimos a hacer los planos con el arquitecto me dijo: por la cantidad de sillas que hay, necesitamos 10 baños. Yo ya lo había visto. Es más, cuando yo vine aquí, eso estaba lleno de basura, y me paré en este lugar. Aquí, una vez se los comenté, me paré en este lugar a llorar y a clamar por este lugar. Una de las primeras veces que entré, esta era la única puerta habilitada, para acceder al espacio, porque todo era basura, no había por dónde caminar, ninguna puerta funcionaba. Y recuerdo que por aquí había un pasadizo y lleno de basura, lleno de cosas, de hierros. Y yo me acuerdo que yo solamente me metí contra la pared en medio de unas cajas y me puse a orar. Y resulta que años más tarde, ese era el altar que el arquitecto había escogido donde lo iba a hacer, y no nos habíamos puesto de acuerdo. Mis amados hermanos, fe tiene que ver con ver antes de que ocurra, con saber que Dios lo puede hacer. Ahora bien, y aquí es donde le quiero romper un paradigma respecto a la oración de los discípulos. Entonces, en el pasaje de Lucas 17, Jesús venía hablando a un número de personas y a una audiencia, uno de sus tantos discursos. Desde Lucas capítulo 15 Jesús les está enseñando. Por eso mire la audiencia de las personas a las cuales Jesús les estaba enseñando, porque no eran solo los discípulos. Lucas capítulo 15 versículo 1. Retroceda 2 capítulos. Y desde ahí Jesús comienza su discurso de enseñanza y dice así: Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y escúcheme algo, pero también estaban los discípulos, y por eso Jesús se dirige a los discípulos para darles la enseñanza de Lucas capítulo 17 versículo 1. La pregunta es, en todo este contexto y la enseñanza que Jesús tiene desde Lucas capítulo 15 versículo 1, con los pecadores, publicanos y sus discípulos, para llegar a Lucas capítulo 17, que los discípulos digan: Señor, aumentanos la fe. ¿Sabía usted
que ni siquiera los discípulos le estaban pidiendo a Jesús que les aumentara la fe para hacer milagros. O sea, no era la necesidad. Por eso le invito a que lea desde capítulo 15 de Lucas. ¿Y sabe por qué se lo digo? En Lucas capítulo 10 Jesús dice que envía 70, entre esos sus discípulos, para que hiciesen milagros, para que hiciesen liberaciones. Y dice en Lucas capítulo 10 que ellos vienen felices, diciéndole que se les sujetaban los demonios y los milagros que hacían. Y en Lucas capítulo 17, 7 capítulos más arriba, ellos le están diciendo: Señor, entonces aumentanos la fe. La pregunta es, ¿los discípulos estaban pidiendo que se les aumentara la fe para hacer milagros? No, ese no es el contexto, y no era para hacer milagros. La pregunta que surge entonces, ¿para qué los discípulos le estaban pidiendo más fe a Jesús? Y aquí es donde viene el reto para nosotros. ¿Sabe para qué los discípulos le estaban pidiendo más fe a Jesús? Ellos necesitaban fe para depender de Jesús y de su justicia. Necesitaban fe para guardar su testimonio y necesitaban fe para aprender a perdonar. ¿Por qué necesitaban fe? Y por qué en ese contexto Jesús en el verso 1 les está diciendo a sus discípulos de que el problema no es los tropiezos que vamos a tener en la vida, sino por la culpa de quién vamos a tropezar. ¿Y sabe qué les dice Jesús? Les dice: pero cuidado de ustedes hacen tropezar a uno de estos pequeños. En todos los evangelios que usted vea la misma historia, viene el mismo contexto. ¿Quiénes eran esos pequeños? Los publicanos y los pecadores. Y les está diciendo a sus discípulos: ustedes que son maduros, que ya han visto mi gloria, que han hecho milagros y señales, cuidado con su estilo de vida para hacer pecar a uno de estos pequeños. Porque mejor es, si son piedra de tropiezo, que se les amarre una piedra de molino al cuello y que se les lance a lo profundo de la mar. Y sabe, entonces Jesús viene y les habla a ellos de estos pequeños, pero les habla también acerca del perdón. Y si uno de estos pequeños, que son pecadores, fariseos o publicanos especialmente, vienen con ustedes y vuelven a caer y vuelven a pecar y los vuelven a dañar, ¿qué tienen que hacer ustedes? Perdonarlos. Y si vuelven a pecar y si vuelven a hacer lo malo y 7 veces vienen con ustedes al día y se arrepienten, ¿qué tienen que hacer ustedes? Perdonarlos. Y en ese contexto los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe, porque creemos que no estamos capacitados para hacer lo que tú nos estás pidiendo. Ahí es donde Jesús les dice para qué ellos necesitaban más fe. ¿Para hacer milagros? No. Para tener la capacidad de vivir tan íntegramente y no ser piedra de tropiezo para nadie. Y para tener la capacidad, escúcheme algo, de aprender a perdonar a aquellos que ellos sabían que era difícil de perdonar, entre ellos los publicanos. No solamente los pecadores, los publicanos era peor, porque los publicanos tenían que ver con los que trabajaban para Roma y era de ellos mismos. Y entonces Jesús les está diciendo: ustedes necesitan aprender a perdonarlos a ellos, y así vuelvan a cometer el error, necesitan volverlos a perdonar. Y los discípulos que habían hecho milagros, que habían echado demonios, que habían hecho señales y prodigios, 7 capítulos atrás le dicen: Señor, aumentanos la fe, pero no para hacer milagros, aumentanos la fe para poderlos perdonar a ellos y vivir bajo lo que tú nos estás diciendo. Mis amados hermanos, miren, los dones de milagros, señales, prodigios es una gran bendición en medio de la iglesia y cuando Dios nos usa a través de ellos. Pero ¿para qué dones de señales, prodigios y milagros si alguien no tiene el carácter, el temperamento y la formación o el carácter de Cristo para vivir una vida en integridad? Y el Señor nos está demostrando que sus discípulos necesitaban más fe, no para hacer milagros, sino para aprender a perdonar y para no ser piedra de tropiezo absolutamente con nadie. Y por eso le estaban pidiendo que les aumentaran la fe. Ahora bien, posiblemente usted y yo necesitemos más fe en ciertas situaciones. Usted y yo necesitemos más fe para ciertas cosas en nuestra vida. Pero déjeme, le doy 3 sugerencias
normalmente como creyentes, ¿dónde necesitamos que Dios nos aumente la fe? Y vuelvo y le repito, ¿es pecado no tener fe? La verdad no. Puede que usted un día esté aquí arriba con su fe en todo el potencial, y puede que otro día esté con su fe abajo y necesite una manito del Señor para que le pueda levantar y le pueda ayudar. Pero hay tres partes fundamentales en todo creyente donde necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Número uno, necesitamos más fe para aprender a guardar nuestro corazón. Escúcheme, en Lucas capítulo 2, versículo 7 hay una historia maravillosa, que es la historia de José y María. Cuando María estaba a punto de dar a luz a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, y ellos llegan a un lugar para que el censo que se había determinado, donde ellos tenían que estar, y cuando llegan al lugar dice que no había lugar para ellos. Mira lo que dice Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre con los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel o en la posada. María y José sabían quién era el que estaba en su vientre, el Salvador del mundo. El ángel de Jehová se le había presentado tanto a María como a José. Para ellos dos no era oculto que Jesús estaba en el vientre de María. Y cuando ellos van camino a este lugar para participar del censo, dice que llegan al único hotel o el hotel donde ellos necesitaban estar. Tenían dinero para pagarlo, tenían recursos para estar en ese lugar, pero por algún motivo no hay lugar en ese sitio. ¿Y a dónde se tienen que ir? Con los animales. La pregunta es, ¿eso era culpa de José? No. Posiblemente él se había preparado. ¿Era culpa de María? Tampoco. Mis amados hermanos, a veces en su vida y en mi vida pueden ocurrir problemas o situaciones con las cuales no estamos contando, y necesitamos fe en nuestro corazón para que esas situaciones que no dependen de nosotros no nos amarguen. Porque José y María pudieron haberse parado ahí frente al hotel y decir: pero ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? Ellos se hubieran parado en ese lugar a decir: Señor, oh Dios poderoso, si tenemos a tu hijo en nuestro vientre, si nos hemos guardado, si nos hemos cuidado, si estamos en integridad, si estamos en rectitud, ¿por qué nos pasan estas cosas malas? Y usted sabía que como creyentes, muchos a veces en medio de las pruebas es como que nos quedamos ahí metidos dentro de las pruebas y nuestro corazón se daña. ¿Por qué? Porque no las sabemos afrontar, porque a veces hay cosas que no dependen de nosotros, porque hay situaciones que solamente resultan, y de pronto usted está tratando de hacerlo mejor, se está portando bien, se ha metido con Dios, usted ora, usted ayuna, y de repente algo ocurre. Y usted dice: Señor, pero si es el tiempo donde mejor me he portado en la vida. ¿Y sabe por qué necesita fe en ese momento? Para creer que aún su proceso difícil y el momento de necesidad y el desierto en su vida es con un propósito en usted que ahora no entiende, pero que usted y yo necesitamos fe para creer que algo bueno va a salir de ahí. ¿Por qué necesitamos fe en momentos difíciles? Mis amados hermanos, para guardar nuestro corazón, para no amargarnos, para no frustrarnos en contra de Dios, para no comenzar a renegar en contra de Él. ¿Sabe usted algo interesante en la guerra espiritual? Mire, el diablo no es omnisciente, si usted no lo sabía. El diablo es una creación como todo. Por eso era Luzbel, el ángel de luz. El diablo, Satanás, él fue el que se rebeló en contra de Dios porque quiso la gloria de Dios. Y entonces no es omnisciente, significa que no puede leer sus pensamientos ni ver sus intenciones. ¿Qué hace el diablo entonces con nosotros? El diablo con nosotros se mantiene atento a nuestras palabras. Y una vez que usted entonces a través de sus palabras usted hable y diga cómo está su corazón, esa es la materia prima que el diablo usa para seguir destruyendo su vida. Entonces, ¿qué le propongo yo? Mire, cuando usted se enoje, cuando usted se amargue, hágalo mentalmente, cállese. Gracias, Maricel.
Porque una vez usted comience, es que Dios no me ama, es que Dios se metió conmigo porque me odia, es que Dios no quiere nada bueno para mí, es que Dios fue el que me trajo todo esto malo, es que Dios, es que Dios, es que Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? Le da a usted más cuerda para que se termine de amargar en contra de Dios. Y por eso hay tanto cristiano fuera de la iglesia que te dice: sí, yo iba a la iglesia desde niño y yo me bauticé y yo servía y yo cantaba y yo hacía esto. Y cuando usted los ve dice: pero muchachos, solo te faltan los cachos porque estás más amargado que saber qué. ¿Por qué? Porque no tuvo la fe suficiente en su corazón para no amargarse con Dios. No tuvo la fe suficiente para entender que ese proceso que vino sobre él era momentáneo, que Dios quería algo a través de ese proceso. Y a veces necesitamos fe en nuestra vida. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón. ¿Sabe? Tal vez uno de los momentos que a mí más me ha dolido en la vida fue la pérdida de nuestros hijos, de los 2 embarazos que perdió Andrea. Y creo que es uno de los momentos más difíciles cuando comienzas, aquí es donde vamos, cuando comienzas a darte cuerda tú mismo. Entonces, en la primera yo me acuerdo que entramos al lugar y el doctor nos dijo: no, ya no hay nada que hacer. Y Andrea se levanta y vamos donde otro médico. Andrea, el doctor está diciendo que no hay nada que hacer, ya se murió el bebé. Y me dolió con todo mi corazón. Pero lo que no hice fue darle más cuerda al enemigo para que nos siguiera dañando. Lo mismo con nuestro tercer bebé. El tercer embarazo lo perdimos. Y lo que yo pensaba era: no podemos darle más cuerda al enemigo porque lo potencializamos con algo que no está. Dios sabe por qué se lo llevó. Dios sabe por qué lo hizo. Yo tengo fe en Él y entiendo por qué lo hizo en el momento. Yo confío en Él. Le doy el derecho legal, la autoridad, el poder. Descanso en Él. Pero cuando usted no tiene este tipo de fe, lo que hace es que comienza a darle cuerda a su corazón, a su alma y por lo tanto al enemigo. Es que Dios no me quiere. Mire, pastores, le servimos a Él, misioneros, dejamos todo y Él nos quita a nuestro hijo. Y comenzamos a darle cuerda y materia prima al enemigo. ¿Sabe para qué? Para darle todo el derecho legal y toda la autoridad al enemigo para que nos amargue en contra de Dios. Y entonces ahí es donde usted y yo terminamos viniendo a la iglesia sin un propósito. ¿Para qué voy a adorar a ese Dios que me quitó a mi hijo? ¿Para qué voy a adorar a ese Dios que no me quiere? ¿Para qué voy a adorar a ese Dios que no paga bien? ¿Y quién le está metiendo todo eso en su cabeza? El diablo. Por eso usted y yo necesitamos fe. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón. A veces van a ocurrir cosas en su vida y en mi vida que no entendemos, pero necesitamos fe para creer en que Dios tiene el control, la autoridad, el poder, y que con que Él lo entienda, para mí es suficiente, porque Él y su plan es perfecto. Y a veces como creyentes necesitamos fe. ¿Para qué? Para no permitir que nuestro corazón se dañe y se amargue en contra de Dios. Pastor, yo creo que usted me iba a enseñar hoy de más fe para hacer milagros y señales. ¿Para qué milagros y señales si es un don, si tú estás amargado con Dios? Pastor, es que hay gente amargada con Dios que puede hacer milagros y señales. Sí, y hasta en pecado. Porque es el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y espero que me entienda el contexto. Hemos conocido pastores, hombres que aún en medio de campañas se levantan y hay milagros y señales y prodigios, porque la presencia de Dios no avergüenza y la presencia de Dios allí bendice la fe de ellos. Pero ¿quién es el que se está llevando la peor parte? Aquel que está ministrando bajo pecado y tratando de que Dios haga algo. Entonces Dios lo hace por la misericordia de los demás, no por lo que yo esté haciendo. Y entonces puede haber alguien amargado y orando por milagros para que se den. Hermanos, lo hemos visto. Pero ¿sabe por qué? Porque los milagros, los prodigios y las señales son simplemente regalos de Dios, dones. Y escúchame, el don a usted se lo entregan para usted darlo. ¿Qué nos determina a nosotros? El fruto. Por eso Jesús dice: por el fruto los conoceréis, no por el don, por el fruto. Y aquí es donde vamos usted y yo, mis amados hermanos. Usted y yo debemos anhelar los mejores dones, milagros, señales y prodigios. Sí, la Biblia nos enseña que sí.
pero también necesitamos fe para no amargarnos, no hablar más de la cuenta, no darle cabida al diablo y aprender a guardar nuestro corazón delante de Dios, nuestro Creador. Para eso necesitamos más fe. Lo segundo, ¿para qué necesito yo más fe? Y aquí es donde hay dos conexiones. Necesito más fe para atravesar las pruebas, los desiertos. Algunas cosas podrían empeorar aún en medio de los problemas. Yo no sé, hay un dicho que dice, le llovió sobre mojado. Y a veces usted y yo estamos en problemas y decimos, me estoy portando bien, me alineé con Dios. Y a veces usted se alinea con Dios, hace lo correcto, está bien. Y sobre ese problema, ¡prum!, le resulta otro problema. Y usted dice, Señor, te estás desquitando conmigo. Y mis amados hermanos, necesitamos fe para poder atravesar las pruebas, el desierto. Mateo 2:16 dice, y aquí es donde viene que le llovió sobre mojado. Aparte de José y María estar en el pesebre, mire el decreto que Herodes trae en medio de ellos. Mateo 2:16. Herodes entonces, enojado porque se dio cuenta que había nacido el Salvador, dice que cuando se vio burlado por los magos, dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Significa que José y María no solamente tuvieron que ir a un pesebre al lado de los animales para dar a luz al Salvador del mundo, sino que después de ese golpe, de ese guarapazo, Herodes se levanta y comienza una persecución en contra del niño. ¿Y esto cómo se llama? Que le llueva a uno sobre mojado, hermanos. Porque imagínense, hoy usted y yo tenemos la historia escrita, pero José y María necesitaron mucha fe para esto. O sea, Dios, pero es el Salvador del mundo. Es tu Hijo nacido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a atrever a perseguirnos para matarlo? O sea, necesitan mucha fe para poder atravesar el problema o el desierto. ¿Por qué? Porque el problema o el desierto, mis amados hermanos, es necesario. Y por eso le doy una recomendación. Y esto le va a sonar feo y raro. No deje que el diablo a usted lo saque del desierto. El que lo saca del desierto a usted y a mí es Dios, no el diablo. Y el diablo lo va a querer sacar a usted del desierto y se va a anticipar al tiempo de Dios y va a destruir su proceso. Por eso mucha gente se le anticipa al desierto o a Dios en medio del desierto y deja que el diablo le llene la cabeza de todo lo que merece. Esta persona se le sale del proceso a Dios y una vez se sale, su proceso se destruye. No deje que el diablo lo saque a usted del desierto. A usted y a mí el que nos saca del desierto es Dios, no el diablo. Porque una vez Dios nos saque, entendemos e interpretamos que aprendimos la lección y que crecimos y maduramos, formamos el carácter de Cristo y que tenemos la capacidad de seguir adelante. Por eso Jesús es el mejor ejemplo. Jesús dice de que después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo lo toma y se lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y el diablo lo quiso sacar del desierto. ¿Jesús lo permitió? No, porque no era el momento. ¿Usted cree literalmente que solamente el diablo vino a tentar a Jesús solamente cuando tuvo hambre al final del desierto? No, lo tuvo que haber hecho en todo el desierto. Y el propósito del diablo era sacar a Jesús del desierto. Mis amados hermanos, usted y yo necesitamos fe y estar con el carácter de Cristo en nuestra vida para no permitir que Satanás nos saque de los desiertos donde Dios nos ha metido. Porque si Dios ha permitido un desierto, un proceso, una dificultad en nuestra vida, dice la palabra que juntamente con la necesidad y el problema, Él nos dará la solución. ¿Qué es lo que usted y yo debemos esperar? La solución de parte de Dios. Porque una vez llegue la solución, entendemos que el tiempo de Dios es perfecto y que Él fue el que cumplió el propósito en nuestra vida. Pero a veces como creyentes no lo entendemos. Y entonces ¿qué hacemos? Comenzamos a darle materia prima al diablo para que él mismo se encargue de amargarnos, de frustrarnos y de destruirnos en medio del desierto. Y termino con esto, mis amados hermanos. Lo tercero es que necesitamos más fe para podernos levantar. Y escúcheme,
Una cosa es usted salir del desierto y otra cosa es levantarse. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Y yo a veces hablo con personas que me dicen, y yo les pregunto, ¿cómo están, hermanos? Bien. Y yo les digo, ¿bien mal o bien bien? O sea, ¿por qué? Porque con la respuesta como que yo creo que es bien mal. Y mis amados hermanos, a veces usted y yo podemos estar en un proceso difícil del cual hemos salido, pero salimos casi que gateando y necesitamos fe para podernos levantar. ¿Y por qué para podernos levantar? Para podernos levantar y comenzar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y ver lo que Dios desea a través de nuestra vida. Para eso necesitamos fe. Y por eso, mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 6. Juan 5, 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, está hablando de un hombre paralítico, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y escúcheme, verso 7. La persona le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque en Betesda cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. No quiero meterme con el estanque de Betesda, pero sí quiero decirle algo. La pregunta, y algún día el pastor Darío enseñó de esto hace muchos meses, la pregunta del Señor no es fuera de sí, ni es una pregunta capciosa. Realmente el Señor necesitaba entender qué era lo que este hombre deseaba. Porque mire, no hay peor cosa que querer ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Mire, yo los entiendo a muchos de ustedes a veces cuando nos piden que oremos por otra gente. Aún lo vemos con las avanzadas. Usted y yo sabemos que en medio de una avanzada, que si vamos a orar por alguien, que tenemos tanta fe de que puede ocurrir algo y es bueno, que la avanzada es buena para levantar a alguien, para que siga adelante, para que algo ocurra, un antes, un después. Pero a veces esa persona necesita su propia fe, su propia determinación. Porque mire, usted puede ir a orar por alguien y si esa persona no tiene fe en la oración que usted está haciendo, puede ser en vano. Y por eso, mis amados hermanos, usted y yo no quiere decir que lo dejemos de hacer, hagámoslo. Necesitamos seguir siendo intensos, intencionales con la gente que necesita. Pero a veces también no nos podemos amargar o frustrar porque muchos de ellos no va a ser en nuestro tiempo, ni siquiera con nuestro esfuerzo. Porque es el Espíritu Santo el que lo hace, el que convence, el que endereza, el que hace un antes y un después. Pero a veces usted y yo venimos y cuando le preguntamos a la gente qué es lo que quieren, créame, muchos de ellos, si pudieran ser honestos con nosotros, lo primero que nos dirían, yo quiero de todo menos que usted ore por mí. Porque es la verdad. Es como cuando usted va a la esquina a un semáforo. Yo acostumbro a veces cuando compro comida a comprar un plato más. Y especialmente en el semáforo por allí cerca a mi casa que hay alguien que conocemos, yo le llevo comida y se la dejo. Pero si yo le pregunto al hombre, ¿qué es lo que quieres? Él me va a decir dinero para drogarme, no me va a pedir comida. Porque eso es lo que quiere, esa es su realidad. Y por eso Jesús le está diciendo a este hombre que lleva años ahí en el piso, paralítico, que está mal, le está diciendo, ¿qué es lo que tú quieres? Y el hombre le respondió, no, ni siquiera le dijo que quería. Le dijo, Señor, es que nadie me mete al estanque. Cuando yo ya llego todos están metidos y el milagro se da. Esa fue una respuesta para el Señor, ¿no? Mis amados hermanos, yo le aseguro que si yo hago un ejercicio en este momento y le digo a usted 5 segundos, dígame 5 cosas que usted quiere y necesita. Ya, 5 segundos, nada. Es que no sabemos ni lo que queremos. No es mi hijo, no es la plata, ay, la cuenta para mañana, ay, tengo que pagar esto, ay, la deuda. Porque no tiene prioridades respecto a lo que usted quiere y necesita. Y entonces cualquier cosa es bueno. Y usted y yo necesitamos fe, hermanos, para podernos levantar. Pero la pregunta es levantarnos
¿De qué? ¿De qué? Porque todos vamos a tener procesos diferentes. ¿De qué usted y yo necesitamos tener fe para levantarnos? ¿De qué? ¿De un vicio, de una adicción, de un pecado, de un problema familiar, de un problema personal? Porque si Jesús viene con nosotros ahorita mismo y nos dice, ¿qué es lo que quiere? 5 segundos te lo cumplo. Y no le decimos nada. Mis amados hermanos, usted y yo necesitamos fe para levantarnos de aquellas cosas que a nosotros nos ha derribado. Y usted más que nadie sabe cuál es su proceso. Usted más que nadie sabe cuál es su necesidad. Usted más que nadie sabe cuál es su pecado si lo tiene. Usted más que nadie conoce su vida en oculto si es que la hay. Nadie más que usted lo sabe. Y por lo tanto nadie más que usted mismo sabe de qué es de lo que se tiene que levantar. Y para eso necesita un poco más de fe. A mí me encanta, hace 2 semanas que le leí el pasaje de Josué capítulo 7 al versículo 9. Capítulo 1, perdón, del verso 7 al 9. Donde Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y se los explicaba ese día. Dios no le estaba diciendo a José que se esforzara y fuera valiente para pelear todas las batallas en Canaán, en la tierra prometida. Le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente para cumplir lo que yo te estoy mandando. Y ahí estaban los estatutos, los preceptos y todo lo que Dios le había entregado, las leyes, todo. Y todo eso, ¿con qué tenía que ver? Con el comportamiento, la integridad y el estilo de vida de José para no apartarse de Dios. Pastor, ¿para eso necesitaba ser valiente y esforzado? Pues claro, para no pecar. Y ahí es donde nosotros necesitamos fe. Porque mis amados hermanos, mire, y le voy a abrir mi corazón. Yo tengo un gran problema, pero muy gran problema. Yo no sé si ustedes lo han detectado. Dentro de la hermenéutica práctica y mi responsabilidad con la hermenéutica de la Biblia, que es el estudio de la Biblia, yo a veces intento dar temas como muchos lo dan, entre ellos la fe. Yo quise hablarles de fe porque queremos construir la iglesia, pero yo no puedo hablarles de fe y meterle el dedo a la boca. Si usted se lo deja en otro lado, hágalo. Yo no puedo. Yo le estoy hablando de fe y yo podría usar este pasaje para decirle, Señor, danos más fe para sembrar nuestras casas y construir tu iglesia. Señor, danos más fe para que nos proveas y que todos podamos dar la mejor ofrenda para levantar la iglesia. Mis amados hermanos, no puedo. Con todo mi corazón se lo digo. Yo no puedo decirle mentiras a usted de algo que está escrito y que Dios puso ahí. Y por eso hoy yo quería, este tema lo estoy estudiando hace una semana, y yo decía, Señor, ¿para qué necesitamos más fe? Y vengo y estudio el pasaje de Lucas 17, y lo práctico de la hermenéutica es que no saques un pasaje del contexto, lee toda la historia y si puedes todo el libro. Y cuando leo todo el libro de Lucas y cuando veo toda la historia, me doy cuenta que la fe que ellos necesitaban no eran para eso. Y entonces, ¿cómo se los voy a enseñar mal? Los discípulos necesitaban fe, simple y llanamente era para hacer lo correcto y aprender a perdonar a los pecadores y a todos aquellos que Jesús le estaba hablando. Lucas capítulo 15. Entonces ni siquiera tenía que ver con milagros. ¿Cómo le voy a enseñar un pasaje mal a usted? Y ese es mi problema, y por eso me meto en problemas. Pero yo prefiero estar en ese buen problema y enseñarle a usted correctamente, y que usted y yo alineemos nuestra vida delante de Dios, porque es lo que Dios a nosotros nos está enseñando a través de su palabra. Y el pasaje de hoy de Lucas capítulo 17, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos necesitaban más fe para aprender a hacer lo correcto, para ser íntegros, para tener buen testimonio, para tener una buena vida, para poder perdonar a los pecadores, para no ser piedra de tropiezo. Y mi pregunta en esta noche es, ¿para qué usted necesita fe? ¿Para qué necesitas fe? ¿Para creer verdaderamente en Dios? ¿Para meterte con Él? ¿Para pasar tu desierto?
para alinear tu vida con Dios, para apartarte de ese pecado, para apartarte de lo malo que estás haciendo. ¿Para qué necesitas fe en esta noche? Para venir y trabajar en tu familia, para ser íntegro, para ser correcto. ¿Para qué necesitas fe en esta noche? Porque tal vez su oración y mi oración delante de Dios en esta noche es: Señor, aumentanos la fe. Pero usted y yo necesitamos saber para qué necesitamos más fe en nuestra vida. Ahora la pregunta del millón es: ¿habrá alguien falto de fe aquí en esta noche? Yo soy el primero en levantar mi mano, porque necesito que el Señor aumente mi fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Y vuelvo y le repito: ¿para qué usted necesita más fe en esta noche? Tal vez usted está atravesando un proceso difícil. Tal vez usted está a punto de amargarse con Dios porque las cosas no le han salido bien. Tal vez usted está a punto de renegar en contra de Dios porque sobre su proceso difícil vino otra mala noticia. Tal vez usted está a punto de renegar en contra de Dios y frustrarse contra Él porque las cosas no le han salido como usted ha querido que salgan, o porque ha tenido ciertos problemas, dificultades que ni siquiera usted ha tenido que ver con ellos. José y María llegaron a aquel lugar y ni se imaginaron que no había lugar en ese sitio. Simplemente tomaron sus cosas y se fueron a este pesebre a estar con los animales. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de la historia? Que ¿sabe dónde los visitó Dios? A través de estos magos o estos tres personajes y a través de los ángeles, la luz que se vio en aquel lugar para que estos hombres pudieran llegar. ¿Sabe dónde los visitó Dios? En el pesebre, al lado de los animales. Ahí estaba también Dios. Mis amados hermanos, no sé para qué usted necesite hoy que el Señor aumente su fe, pero hoy yo le pido: no se frustre ni se amargue en su proceso, en su dificultad, en su necesidad, con las cosas que no entiende. Para eso necesita fe. Usted necesita fe también para salir adelante en medio de ese proceso o ese desierto. Si Dios te tiene allí es porque sabe que tienes la capacidad de salir de ese lugar. Él aún te ha entregado la forma de salir de ese lugar. Él sabe que tienes el carácter, la forma. No hay carga que Él te haya entregado que Él no sepa que tú y yo podemos atravesar. Él te dio una carga que sabe que tú puedes atravesar, y juntamente con la carga te da la solución. Porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él es justo, Él es fiel. Y tal vez usted y yo necesitemos fe porque tal vez estamos en lo último de nuestro proceso. Ya hemos salido de nuestro proceso y necesitamos levantarnos. Necesitamos salir adelante. Necesitamos cumplir con el propósito de Dios. No quedarnos ahí tirados, quebrados, destruidos. No. Necesitamos tomar todo eso que fue materia prima y usarlo. ¿Quién mejor que alguien que haya vivido una enfermedad puede orar por otro que esté viviendo esa enfermedad? ¿Quién mejor que alguien y que Dios pueda usar de manera sobrenatural, que haya sido usado por Dios a través de un proceso difícil, una muerte difícil y dolorosa? No va a llevar consuelo en poder y autoridad a otra persona que lo esté viviendo. Mi amado hermano, porque todo lo que usted y yo hemos pasado en el desierto, todo es materia prima para ser usados por Dios. Dios tiene propósitos, pero ¿sabe usted y yo que necesitamos? Fe en Dios, convicción, ver lo que todavía no se ha hecho. ¿Sabe para qué? Para creer de que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Dios lo usará, de que Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando en nuestra vida, que Él tiene el control, que Él tiene el poder, que no nos amargaremos, que no nos quedaremos en ese lugar, que nos levantaremos y que cumpliremos con su propósito. Pero mis amados hermanos, ¿para qué usted necesita fe en esta noche? Creo que es una pregunta, y no de ahorita, sino para que se lleve en su corazón. Usted necesita fe para salir de esa adicción. Usted necesita fe para derrotar esa debilidad. Usted necesita fe para apartarse de ese pecado.
Usted necesita fe para tomar el control de su vida. Usted necesita fe para poder colocar orden en su casa, en su familia. Usted necesita fe para colocar orden en su matrimonio. ¿Para qué usted necesita fe en esta noche? ¿Para qué? Tal vez usted necesita fe para creer aún todo lo que Dios le ha entregado, para verse como Él le ve. Usted necesita fe para ser sano o sanado a través de esa enfermedad que tal vez le han descubierto. Usted necesita fe en esta noche, o más fe aún para levantarse y ver ya hecho en su casa, en su familia, en sus hijos, lo que Dios le ha prometido. Eso es fe. Ver lo que todavía no ha ocurrido, caminar hacia allá, creerlo, verlo, tener la certeza de que Dios lo hará. Pero mi amado hermano, ¿para qué necesita usted fe en esta noche? Porque créame, es bueno que usted y yo hagamos la oración que hicieron los discípulos con el Señor. Señor, aumentanos entonces nuestra fe. Necesitamos más fe. Y si hay alguien en esta noche que lo necesite, solo levante ahí sus manos donde está. Solamente mientras adoramos, dígale: Señor, yo necesito más fe para esto. Yo necesito más fe, Señor, para no amargarme. Yo necesito más fe para guardar mi corazón. Yo necesito más fe para atravesar este desierto. Yo necesito más fe, Señor, para ver cumplido en mis hijos tu propósito. Yo necesito más fe, Señor, para ver